2 Timoteo 2. Consejo para un pastor joven. A trabajando duro para un Dios fiel. 1. Esfuérzate en la gracia. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, estas fueron importantes palabras de aliento. Pablo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio. Y, una vez más, esta es una de las 25 veces que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor en Efeso. Parece que Timoteo era tímido por naturaleza y se desalentaba con facilidad, así que necesitaba que frecuentemente se le dijera, esfuérzate. Esfuérzate. Dios siempre está ahí para darnos fuerzas. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, 29-31. Sin embargo, tenemos de recibir su fuerza, por lo tanto Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse. Y Dios hace el recurso de su fuerza disponible para nosotros. Efesios 6, 10-11. Sin embargo, no llegará mientras nos sentamos pasivamente y suponemos que Dios simplemente lo verterá sobre nosotros. Él nos trae su fuerza mientras lo buscamos y dependemos de Él en vez de nuestras propias fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo una forma específica de esforzarse, la cual es, esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana sólida. Y, aquí la gracia tiene su significado teológico más simple, se define como la ayuda divina, el regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios. Resistir en la gracia el favor inmerecido de Dios para nosotros que es en Cristo Jesús provee de confianza y valor, los cuales que nunca podríamos tener cuando pensamos que estamos a prueba o pensamos que Dios aún no se ha decidido sobre nosotros. 2. No hay nada que pueda hacernos tan fuertes como decir, soy un hijo de Dios en Cristo Jesús y tengo el amor y el favor de Dios a pesar de que no lo merezco. Esa es la fuerza que viene por la gracia. 3. Pablo sabía lo que era recibir la fuerza de la gracia de Dios, como lo explicó en 2 de Corintios 12, 9-10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él podía alentar a Timoteo de esta forma desde su propia experiencia de vida. 2. Transmite estas palabras entre hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo le recordó a Timoteo del cuerpo de la verdad que había escuchado del apóstol en presencia de otros. Ciertamente, Timoteo escuchó muchos estudios de la Biblia que Pablo dio, y compartió mucho tiempo con el apóstol en un discipulado personal. Y puede ser que Pablo le recordara a Timoteo de un mensaje especial que presentó en el servicio de ordenación de Timoteo entre muchos testigos. Pero aquí parece referirse a la doctrina que se le dio cuando, en presencia de muchos testigos, impuso sus manos sobre él. Ve a 1 de Timoteo 6:12. Entonces el apóstol le dio la forma apropiada de sanas palabras que debía de enseñar, y ahora le dice que le encargue esas palabras a hombres fieles de la misma forma en que le fueron encargadas a él. Clarke. Esto encarga a hombres fieles. Dios le dio ministerio a Timoteo, no para que lo guardara, sino para que se lo pasara a otros. Una parte esencial de su trabajo como pastor era derramar sobre otros lo que Dios le había encomendado. Y uno pudiera decir que todo lo que un pastor debe entrenar a otros a hacer todo lo que hace en su ministerio. No hay deberes pastorales tan sagrados o secretos que deban guardarlos para sí mismos. Un pastor siempre debe tratar de extender el ministerio a otros, y entrenar a otros para hacer la labor del ministerio. 2. Timoteo no debía enseñar a otros sus propias ideas particulares o teorías, sino simple doctrina apostólica y ser ejemplo, lo que has oído de mí. Lo que fue vertido sobre él por Pablo, Timoteo era responsable de verterlo en otros. 3. La labor de entrenar líderes es simplemente una parte de la descripción del trabajo del pastor. No solo debe entrenar líderes cuando la necesidad de un líder es evidente, ni tampoco debe entrenar líderes solamente para las necesidades de su congregación. Él debe entrenar líderes para el reino de Dios en general, ya sea que se usen en un ministerio de la congregación del pastor en particular o no.
C. A hombres fieles, cuando Timoteo buscara a aquellos sobre los cuales verter doctrina apostólica y práctica, debía buscar la cualidad de la fidelidad. No necesitaba encontrar hombres listos, hombres populares, hombres fuertes, hombres fáciles, hombres perfectos, ni hombres apuestos. Pablo le dijo que buscara a hombres fieles. Y, a través de la historia del cristianismo, algunos se han aferrado a la idea de la sucesión apostólica. Esta es la idea de que usted puede saber quién es un verdadero ministro del Evangelio porque Pedro ordenó a alguien para que lo sucediera, y el que fue ordenado ordenó a alguien para que lo sucediera. Y el siguiente ordenó a alguien para que lo sucediera, y así sucesivamente continuando con la línea. Sin embargo, este versículo revela la verdadera sucesión apostólica, la sucesión de hombres fieles, que toman las enseñanzas de los apóstoles y las transmiten a otros. 2. Sin fidelidad a las enseñanzas y al ejemplo de los apóstoles, la idea de sucesión apostólica no es nada más que la imposición de manos vacías sobre cabezas vacías. ¿Dónde está la ininterrumpida sucesión apostólica? ¿Quién puede saberlo? Probablemente no existe en la faz de la tierra. Todas las pretensiones de ciertas iglesias son tan tontas como ociosas e inútiles. Clarke. D. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta labor de entrenar líderes era tan importante que no podía limitarse a Timoteo solamente. A aquellos a quienes había entrenado también se les debía dejar la labor de enseñar también a otros. Y, que sean idóneos expresa la capacidad comprobada por la experiencia. Wait. 3:3-4, persevera en Dios con la actitud de un soldado. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú, pues, esta no era una sugerencia de Pablo para Timoteo, tú pues lleva un sentido de requisito u orden. Había algo que Timoteo tenía que hacer, y Pablo le diría que lo hiciera. B. Sufre penalidades como buen soldado. Timoteo debía tomar la actitud de un soldado que espera sufrir penalidades por su causa. Ningún verdadero soldado o cuando menos ningún buen soldado renunció simplemente porque le llegó sufrimiento. Y, de la misma manera, si un creyente no está dispuesto a soportar penalidades, nunca lograrán mucho para Jesucristo. Renunciarán tan pronto se requiera algo difícil de ellos, no pueden cumplir con el llamado de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 16:24. 2. Nunca sueñe con la delicadeza. No piense en encontrar a Dios en los jardines de Egipto, a quien Moisés no encontró sino en la zarza ardiente. 3. Pablo no exhorta a Timoteo para que sea un soldado ordinario o común, sino para ser un buen soldado de Jesucristo, porque tal todos los soldados, y todos los soldados de verdad no sean buenos soldados. Hay hombres que solo son soldados y nada más. Solo necesitan la tentación suficiente y rápidamente se vuelven cobardes, inútiles, inservibles y despreciables. Pero Timoteo es el buen soldado, el más valiente de los valientes, valeroso en todo tiempo, que es celoso y cumple con su deber con el corazón y seriedad. Spurgeon. C. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Timoteo debe tomar la actitud de un soldado, quien voluntariamente se desenreda de las cosas de la vida civil. Y un soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Algunas de ellas son cosas malas, orgullo, independencia, voluntad propia, y algunas de ellas son cosas buenas, su hogar, su familia. Sin embargo, si un soldado no está dispuesto a renunciar a estas cosas, no es realmente un soldado. 2. Las cosas que pudieran enredar a un soldado pudieran ser buenas o malas para un civil. El soldado no puede preguntar si algo es bueno o malo para los que no son soldados. Él debe renunciar a todo lo que se interponga en su camino para ser un buen soldado o para servir a su oficial, al mando. Un soldado fiel no tiene derecho a hacer nada que lo enrede y lo haga menos efectivo como soldado. 3. Fue bien remarcado por Grocio, en este pasaje, que los soldados legionarios entre los romanos no tenían permitido comprometerse en matrimonio, comercio, trabajos mecánicos o cualquier cosa que pudiera ser inconsistente con su llamado. Clarke. D. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado,
Si Timoteo no sufría las penalidades y si no renunciaba a las cosas que lo enredaba en los negocios de la vida, no estaría agradando a su comandante al mando. Y Jesucristo es el comandante del ejército de los cielos. En Josué 5, Jesús se le apareció a Josué como el príncipe del ejército de Jehová, Josué 5:14. Él es nuestro comandante, y como tal le debemos obediencia total. 2. Es probable que Pablo incluso estuviera encadenado a un soldado cuando escribió esto. Él vio cómo actuaban esos oficiales. Pablo sabía que así era como un cristiano debía actuar para su Señor. 4. 5. Persevera para Dios con la actitud de un atleta. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El que lucha como atleta. Pablo a menudo se basó en el mundo de los atletas para ilustrar a la vida cristiana, mencionando pista y obstáculos, 1 de Corintios 9:12, boxeo, 1 de Corintios 9:26, y lucha, Efesios 6:12. No es coronado si no lucha legítimamente. El punto es claro. Un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Debe competir legítimamente si quiere recibir la corona. Y es posible caer en el error de pensar que podemos hacer nuestras propias reglas para nuestra vida cristiana. Para algunas personas, su arreglo especial va más o menos así: sé que esto es pecado, pero Dios entiende, así que seguiré adelante con este pecado. Esto va en contra de la actitud de un atleta que debe competir legítimamente. 5. 6. Persevera para Dios con la actitud de un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador. Al decirle a Timoteo que tenga la actitud de un labrador, Pablo hace énfasis en el hecho de que los labradores trabajan primero. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar duro. Y, a diferencia del soldado y el atleta, no hay nada glamoroso acerca del trabajo que hace un labrador. A menudo es tedioso, aburrido y poco emocionante. El mejor labrador de la nación no es una celebridad, sino que debe trabajar igual de duro. 2. Dios no tiene lugar para ministros flojos. Si usted no trabajará duro, deje el ministerio. Si usted solo trabajará duro si está en el centro de la atención, entonces deje que Dios cambie su corazón. 3. Los zánganos inútiles traen desgracia a cada departamento de la iglesia cristiana. No pueden enseñar porque no quieren aprender. Clarke. Trabajar. Pablo conocía el valor del trabajo duro. Él podía decir, comparándose a sí mismo con los otros apóstoles, antes he trabajado más que todos ellos. 1 de Corintios 15:10. Pablo no fue solamente llamado, ni solamente bendecido, no fue solamente ungido. Pablo también trabajó duro. Y su ministerio hubiera sido mucho menor de lo que fue si no hubiera trabajado duro. Y algunos esperan algo a cambio de nada. Pero la gente sabia sabe que con frecuencia le salen las cosas de acuerdo a la medida de esfuerzo que pusieron en ellas. Si usted está poniendo poco esfuerzo en su caminar cristiano, debería esperar pocos resultados. 2. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo sabía que todo el arduo trabajo que realizó fue el regalo de la gracia en él. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 de Corintios 15:10. Pablo conocía el equilibrio entre trabajar duro, pero siempre sabiendo que todo era por gracia. Para participar de los frutos, debe trabajar primero. Cuando Timoteo tenía alimento espiritual para dar a la congregación, debía comer de él primero. Si él no estaba siendo alimentado de la palabra de Dios, no podía realmente alimentar a otros. Y un pastor o maestro eficaz sacará más del mensaje que la misma audiencia, y su tiempo de preparación para enseñar la palabra de Dios también será un cálido tiempo de compañerismo con Dios. De participar de los frutos. Como un buen labrador, cualquier pastor consagrado trabajará duro y esperará pacientemente por la cosecha, la cual realmente llega hasta el final de la época, no al final de la reunión. 7. Buscando al Señor por entendimiento. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo. Pablo acaba de explicar 3 ilustraciones de la vida cristiana: un soldado, un atleta, un labrador. Cada una de estas 3 ocupaciones necesita de una gran perseverancia para tener éxito. El soldado que deja de pelear antes de que termine la batalla nunca verá la victoria.
Un atleta que deja de correr antes de que termine la carrera nunca ganará la carrera. El labrador que deja de trabajar antes de la cosecha esté completa nunca verá el fruto de sus cosechas. Ve, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí Timoteo es instruido para ver la importancia de la perseverancia, y para recibir entendimiento del Señor en todas estas cosas. Y Dios es fiel para darnos entendimiento en todas estas cosas, y será fiel para darnos gracia para ser fuertes. Dios da esto y nosotros debemos recibirlo. Ve sujetándonos con firmeza a la verdad. 1:8. El contenido del Evangelio de Pablo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Acuérdate, Pablo no dio esta advertencia porque fuera algo que Timoteo pudiera olvidar con facilidad. Lo dijo porque Timoteo necesitaba que le recordaran que mantuviera esto como la prioridad de su mensaje. B. Jesucristo, del linaje de David. Timoteo necesitaba mantener el hecho de que Jesús era el Mesías de Israel, el linaje de David como la prioridad de su mensaje. Y el plan de Dios de rescate a través de Jesucristo no comenzó cuando nació el bebé en Belén. Toda la historia esperaba con deseo lo que Jesús haría para salvarnos. Ser resucitado de los muertos. Este es el gran acontecimiento, la gran credencial de autenticidad de Cristo Jesús, su resurrección de los muertos. Y recuerde que Jesús fue el primero en resucitar alguna vez. Otros, como Lázaro amigo de Jesús, fueron resucitados, pero solo Jesús resucitó, se levantó a un nuevo orden de vida, con un cuerpo nuevo, el cual a pesar de basarse en el viejo, aún así seguía siendo nuevo y hecho a la medida para las glorias de la vida eterna. 2. La resurrección de Jesús era la prueba de que a pesar de que parecía haber muerto como un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado por amor y autosacrificio para cargar con la culpa de nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, demostrando que el pago fue recibido como perfecto ante Dios el Padre. D. Del linaje de David. Esta afirmación significa que Jesús era completamente hombre. Resucitado de los muertos significa que Jesús era completamente Dios. Para Pablo, era esencial que Timoteo recordara y enseñara la verdad acerca de quién era Jesús. Conforme a mi Evangelio. Claro que el Evangelio le pertenecía a Pablo en el sentido de que este era el Evangelio que él predicaba, pero también le pertenecía a él en el sentido de que este era en el que él creía. Era su Evangelio y debería ser también el Evangelio de cada cristiano. Y recuerde que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Para Pablo, las mejores noticias no eran sobre el dinero, más amor, mejor posición o más cosas. Las buenas noticias eran sobre una relación real con Dios a través de la obra terminada de Jesús en la cruz. 2:9. Las consecuencias del Evangelio de Pablo. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el cual sufro, este Evangelio no le trajo a Pablo una vida de glamour y comodidades. Le trajo una vida llena de aventura y desafíos, y también una vida marcada por el sufrimiento. Y fue alrededor de esta época que un terrible fuego destruyó una buena parte de Roma, un fuego que se dice que fue provocado por el emperador Nerón como el primer paso para su propio y peculiar programa de renovación urbana. El fuego destruyó muchos de los barrios pobres y cuando estos se amotinaron, Nerón culpó a los cristianos. Entonces arrestó a muchos de ellos, tal vez incluyendo a Pablo. 2. Una de las vistas más espectaculares de Israel es la antigua ciudad de Bet Shean, una ciudad espectacular que está, pieza por pieza, siendo encontrada y restaurada por arqueólogos. Si usted alguna vez la visita, puede ver el Coliseo allí, el estadio oval, completo con cámaras y cuartos para leones y otros animales salvajes. Animales, estoy casi seguro que fueron echados sobre los cristianos para entretener a la muchedumbre. Para mí, caminar por el piso de ese estadio en el suelo que estoy casi seguro que recibió la sangre de los cristianos fue algo sagrado, y me recordó el alto precio que muchos han tenido que pagar. ¿Hay algún pequeño precio que tengamos que pagar que parezca mucho en comparación? 3. Cualquier verdadero discípulo de Jesús estará dispuesto a sufrir con él. Aquellos que estén decididos a nunca sufrir por él pueden admirarlo a distancia, pero no lo siguen genuinamente. B. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La muñeca de Pablo estaba encadenada en el momento en que escribió esto. Sin embargo,
Él entendió que ellos podían encadenarlo a él, pero nunca podrían encadenar a la palabra de Dios. Y la Biblia ha sido atacada más que cualquier otro libro a través de la historia. Ha sido quemada, prohibida, burlada, distorsionada e ignorada, pero la palabra de Dios aún permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, 8. 2. Mas la palabra de Dios no está presa. Ningún gobierno, ni autoridades religiosas, ni científicos, ni filósofos ni quemadores de libros han sido capaces de detener la obra de la palabra de Dios. Sin embargo, si hay algún sentido en el que la palabra pueda ser atada, es cuando es abandonada por sus mismos amigos. Cuando los púlpitos suenan más como libros de autoayuda que como aquellos que proclaman la palabra de Dios, cuando la escritura es usada moderadamente como condimento en un mensaje, en vez de ser el núcleo de este, los pastores mismos están poniendo una cadena alrededor de la Biblia. 3. 10. ¿Por qué Pablo soporta las consecuencias del Evangelio? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Podríamos haber esperado que Pablo dijera que soportaba todas las cosas por amor a Dios. Sin embargo, Pablo sabía que su amor por Dios podía ser confiablemente medido por su amor por el pueblo de Dios. Y San Pablo fue bastante sostenido por el pensamiento de que su trabajo y sufrimiento fueron, en la providencia de Dios, beneficiosos para otros. Wait. B. Para que ellos también obtengan la salvación. La vida de Pablo no fue solamente usada para rescatar a personas para Jesús, sino también para verlas crecer y volverse completos en su relación con Él. Gloria eterna. La idea de la gloria eterna es difícil de comprender para nosotros. La Biblia nos dice que es una gloria que le pertenece al pueblo de Dios en la eternidad, que es más grande que cualquier gloria terrenal. La gloria eterna vale mucho más que la gloria terrenal. 4. 11 a 13. Pablo describe su evangelio como una palabra fiel. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. Palabra fiel es esta: sabemos lo que es tener un canto de adoración en nuestra mente, una que expresa nuestro corazón. Aquí Pablo citó un himno cristiano antiguo conocido entre los cristianos de su época. B. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La canción comienza con una promesa de resurrección para aquellos que han muerto con Jesús. Y la Biblia habla de morir con Cristo de dos maneras. La primera es común para todos los cristianos, y es ilustrada con el bautismo, Romanos 6, 3-5. Cada uno de nosotros puede tener una experiencia de vida después de la muerte con Jesús, viendo nuestra antigua vida morir con Jesús en la cruz, y empezando nuestra nueva vida junto a Él resucitando de los muertos. La otra manera en que la Biblia habla de morir con Jesús es, claro está, en el sentido del martirio, pagando el precio más alto por seguir a Jesús. Probablemente esta es la idea de Pablo aquí. Él está diciendo, si morimos con Él no estamos muertos, vivimos con Él. De manera más significativa, Pablo escribió esto mientras esperaba su propia ejecución por parte del gobierno romano. 2. Aquí el contexto parece más bien apuntar a la muerte física como el punto más alto de sufrimiento por Cristo. La referencia entonces es a la muerte del mártir vista desde la perspectiva del día de la coronación. Hilbert. C. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La canción le asegura al creyente fiel una recompensa eterna. Este principio nos asegura que vale la pena soportar las pruebas y dificultades presentes. La recompensa es más grande que lo que uno pudiera ganar al rendirse. Reinaremos con Él. Y la Biblia dice que gobernaremos y reinaremos con Jesucristo. Este futuro destino explica mucho de las dificultades descritas en este pasaje. Entendemos que Dios nos está entrenando para gobernar y reinar junto a Él en el mundo venidero. D. Si le negáremos, Él también nos negará. La canción advierte a que aquellos que niegan a Jesús que también serán negados. Por la doctrina o manera de vivir, uno pudiera negar quién es Jesús, negar lo que ha hecho por nosotros, o negar lo que nos ordena hacer. Y Jesús lo dijo claramente:
y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no podemos negar a Jesús, debemos mantenernos leales a Él. Sin embargo, si uno se aleja, no cambia quien Dios es, Él permanece fiel. Y es algo terrible cuando personas que nombran el nombre de Jesús se muestran infieles. Muchos se han alejado de Jesús debido a la hipocresía de los que llevan su nombre. Pero toda la infidelidad del mundo no desmiente la fidelidad de Dios. 2. Nuestra infidelidad no puede de ninguna forma perjudicar al Hijo de Dios y su gloria. Al ser suficiente en sí mismo, no necesita de nuestra confesión. Es como si Pablo hubiera dicho: dejen a todos los que desertarán de Cristo, pues no lo privan de nada. Cuando ellos mueran, Él permanece inmutable. Calvin. 3. Pero el cristiano puede permanecer fiel mientras Dios le otorgue poder. Incluso si alguien ha estado vacilando, aún tienen tiempo, pues el Espíritu de Dios les llama incluso ahora para que regresen al Dios fiel. Podemos ser como el hijo pródigo, que volvió en sí, vio su fidelidad, y regresó a casa, a su padre que le había sido fiel todo el tiempo. 4. Cuando un cristiano, en los días del antiguo Imperio Romano, recibió órdenes de dar dinero para la construcción de un templo pagano, se negó, y aunque era anciano, lo desvistieron, y dejándolo prácticamente desnudo, le cortaron todo el cuerpo con lanzas y cuchillos. Empezaron a sentirse mal por él, así que le dijeron: solo da $1 para la construcción del templo. Pero él seguía sin querer. Así que se le untó miel, y mientras sus heridas aún sangraban, le echaron abejas y avispas, las cuales le picaron hasta matarlo. Él podía morir, pero no podía negar a su Señor. El Señor puede darle a usted la misma fuerza para vivir para Él, incluso como este hombre murió que por Él. Manteniendo nuestra atención en las cosas más importantes. 1:14. Manténgase enfocado, no se distraiga con cosas que no aprovechan. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdales esto. Después de recordarle a Timoteo de los puntos esenciales del Evangelio, Pablo agrega que Timoteo debe recordarle a sus oyentes sobre esto. El trabajo de Timoteo como pastor era mantener a su congregación siempre enfocada en el Evangelio. Y la iglesia es constantemente tentada a desviar su enfoque del mensaje que realmente importa, y es tentada a convertirse en un centro de entretenimiento, una agencia de servicio social, o cualquier otro número de cosas. Pero esta tentación debe ser resistida, y la iglesia debe ser recordada constantemente de estas cosas. Las cosas de 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Las cosas de 2 de Timoteo 2:11-13. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. No contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Al mismo tiempo, había cosas en las que Timoteo no debía enfocarse. La iglesia debe defender la verdad, pero no debe convertirse en una sociedad de debate. Podemos distraernos con discusiones interminables o pelear por cosas que no son de gran importancia. Las palabras, no las cosas, han sido la fuente más fructífera de contención en el mundo cristiano, y entre las personas religiosas, la causa principal de animosidad se ha levantado de las diferentes maneras de entender el mismo término. Mientras que, en esencia, ambas significarán la misma cosa. Clarke. 2. Notemos primero que la enseñanza solo es justamente condenada cuando ésta no hace bien. El propósito de Dios no es complacer nuestra curiosidad, sino darnos instrucción que aproveche. Hagamos a un lado todas las especulaciones que no producen edificación. Calvin. C. Para perdición de los oyentes, esto muestra que es un asunto importante y que hay mucho que perder. Si dejamos de centrarnos en el mensaje de Dios, y nos enfocamos en las opiniones humanas y debates interminables, esto resultará en la perdición de los oyentes. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sin embargo, si la gente no escucha la palabra de Dios, entonces la perdición llega al escuchar las opiniones, especulaciones y entretenimiento de hombres. 2.
15. Manténgase enfocado. Ponga atención a su propia vida y ministerio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Pablo tuvo que exhortar con frecuencia a Timoteo para que fuera valiente y actuara. Antes en este capítulo, 2 de Timoteo 2, 3-5, Pablo lo alentó a trabajar duro y a resistir para el servicio del Señor. Presentarte a Dios aprobado. La meta de Timoteo no era presentarse a sí mismo aprobado a la gente, sino a Dios. Él no iba a considerar el trabajo de ser un pastor como un concurso de popularidad, sino más bien como un llamado de fidelidad a Dios. Presentarte a Dios aprobado. Timoteo no debía preocuparse mucho por presentar a otras personas aprobadas ante Dios, aunque había un lugar para esto en su ministerio pastoral. Su primera preocupación debía ser presentarse a sí mismo aprobado ante Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es vergonzoso hacer mal un trabajo y que luego sea examinado. La Biblia nos advierte que el trabajo de cada cristiano será examinado ante el tribunal de Cristo. 2 de Corintios 5:10. Por lo tanto, tenemos otra motivación para trabajar diligentemente para el Señor. Así no tendremos de qué avergonzarnos cuando nuestro trabajo sea examinado. Esto se explica mejor como un trabajador que no tiene ninguna razón para sentirse avergonzado cuando su trabajo está siendo inspeccionado. Que usa bien la palabra de verdad. Esto debía ser un enfoque del arduo trabajo de Timoteo. Él debía trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Timoteo, como fiel pastor, debía usar bien la palabra de Dios. Esto quiere decir que tenía que saberlo la palabra decía y no decía, y cómo debía ser entendida y cómo no debía ser entendida. No era suficiente con que Timoteo se supiera algunas historias y versículos de la Biblia y que rociara a sus oyentes a través de sus sermones e ilustraciones. Sus enseñanzas debían usar bien la palabra de Dios, enseñando correctamente a su congregación. 2. Las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar, y herir, y matar, y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús. Spurgeon. 3. Usa bien tiene muchas ideas asociadas con el término antiguo. Manejar bien la palabra de Dios, como uno manejaría bien una espada. Hará recto con la palabra de Dios, presentando apropiadamente las doctrinas esenciales. Diseccionar y colocar apropiadamente la palabra de Dios, como un sacerdote diseccionaría y acomodaría a un animal para sacrificio. Asignar a cada quien su porción, como uno distribuiría la comida en la mesa. Usa bien significa que si existe la posibilidad de usar mal la palabra, no todos la cortan recto. Debemos entender que la verdad bíblica no es solo una cuestión que se deja a la interpretación de cualquiera. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de entender la Biblia, y un pastor debe trabajar especialmente duro para dominar la interpretación correcta. Por ejemplo, a muchas personas les encanta decir cuando se cita la Biblia, bueno, esa es solo su interpretación. Su idea es, usted interpreta la Biblia a su manera, yo la interpreto a mi manera, otra persona la interpreta a su manera. Nunca podremos saber realmente lo que significa, así que no me juzgue con su versículo de la Biblia. 2. Cuando alguien me dice, esa es solo tu interpretación, yo pienso en respuesta es verdad que es mi interpretación, pero no es solamente mi interpretación, es la interpretación correcta, y tenemos que poner atención a lo que la Biblia dice que está correctamente interpretado. 3. Este es un punto importante. La Biblia no significa lo que cualquiera quiera que signifique. Puede haber muchas personas que intentando distorsionar las escrituras para sus propios fines pero están usando incorrectamente la palabra de verdad. No podemos simplemente elegir la interpretación que nos resulte más cómoda y afirmar que es verdad. Se debe usar bien la palabra de verdad, y debe ser consistente con lo que la Biblia dice en ese pasaje y con el mensaje completo de las escrituras. 4. Por ejemplo, una interpretación correcta de Mateo 7:1, no juzguéis, para que no seáis juzgados. No llevará la idea de usted no tiene derecho a juzgar mi conducta ni la de nadie más. Si este fuera el caso, entonces Jesús quebrantó repetidas veces su propio mandamiento,
porque frecuentemente les dijo a las personas que su conducta estaba mal delante de Dios. La interpretación correcta de Mateo 7:1 es fácilmente vista al leer Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, Jesús estaba diciendo no juzgues a nadie con un estándar por el que no te gustaría ser juzgado. Dios te juzgará con el mismo estándar con el que juzgas a otros. Esto claramente no prohíbe juzgar al vida de alguien más, pero sí prohíbe hacerlo injustamente o hipócritamente, o llevar una vida con actitud crítica. V. El punto es claro. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de usar Mateo 7:1, el cual es un versículo en la palabra de verdad. Todo cristiano, pero especialmente los pastores, deben trabajar duro para usar bien la palabra de verdad. Aunque es imposible la perfección en entender la palabra de Dios, y nunca se debe asumir, debemos de trabajar duro en ella. 3, 16-18. El precio de no mantenernos centrados. La fe de algunos es trastornada. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Más evita profanas y vanas palabrerías. Esto se refiere a cualquier cosa que quite el enfoque del Evangelio y de la palabra de Dios. Estas palabrerías son profanas porque son impuras en contraste con la santidad de la palabra de Dios. Son vanas, porque aunque a la gente le gusta escucharlas, no tienen ningún valor duradero. Y las opiniones de los hombres, sus enseñanzas, sus encuestas de opinión, sus historias, sus programas, todas son profanas y vanas palabrerías comparadas con la simple palabra de Dios. Cuando estas cosas se conviertan en el enfoque del mensaje, conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. El mensaje de las profanas y vanas palabrerías puede propagarse rápidamente y volverse popular. Son como la gangrena que se extiende rápido y captura a una audiencia. Y de los cuales en 2 de Timoteo 2:18 implica que Himeneo y Fileto eran nada menos que los miembros más destacados de una clase de falsos maestros. Himeneo y Fileto. Himeneo es mencionado en 1 de Timoteo 1:20 como un hombre que Pablo entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Este es el único lugar en el que escuchamos de Fileto, y aquí Pablo nos habla de su error. Y ellos eran de los cuales esto quiere decir, que ellos tenían un mensaje lleno de profanas y vanas palabrerías, y aparentemente el mensaje era algo popular, porque se propagó rápido. 2. Ellos se desviaron de la verdad, aparentemente, empezaron correctamente, y luego se desviaron de la posición correcta. 3. Ellos decían que la resurrección ya se efectuó. Parece que estaban enseñando que ya estábamos en el reinado milenario de Dios, o que no había ninguna resurrección por venir que ya había sucedido. 4. Ellos trastornaron la fe de algunos. A pesar de que la única falsa doctrina que menciona Pablo sobre estos dos es que enseñaron que la resurrección ya se efectuó, el efecto fue que trastornaron la fe de algunos. Indudablemente, este no fue su único error, y un error fundamental en semejante área con frecuencia nos dirige a muchas más creencias extrañas, hasta que uno termina abandonando a Jesús y a su verdad por completo. En la actualidad, muchos aceptan y honran a maestros que se han desviado demasiado en un área o en otra, y lo justifican diciendo yo como la carne y escupo los huesos. Esto quiere decir que si escucha a un maestro dar una cuestionable enseñanza, algo que no entiende o que suena fuera de lugar, ignore esa enseñanza en particular, pero no deje de escuchar a sus demás enseñanzas. Este tipo de pensamientos ciertamente trastornarán la fe de algunos, porque algunos ciertamente se ahogarán hasta la muerte espiritual con los huesos que dicen escupir. Naut que Pablo dijo, trastornan la fe de algunos. No deberíamos esperar a que todos sean desviados por un maestro antes de evitarlos. Incluso si solo se ha trastornado la fe de algunos, es bastante malo. 4:19. La recompensa de mantenerse enfocado. El fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme. En el pasaje anterior, Pablo sonaba como si estuviera bajo un severo ataque y no pudiera hacer frente a la creciente ola de engaño y maldad. Pero aquí, deja claro, tanto a él mismo como a nosotros, que el reino de Dios no puede ser conmovido.
Y, a pesar de que hombres como Himeneo y Fileto lanzaron peligrosos ataques contra la Iglesia y su mensaje se propagó como la gangrena, e incluso si la fe de algunos fue trastornada, el fundamento de Dios está firme. 2. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una estrategia, y no va a fracasar. No importa que tantos caigan, cuántos rechacen la verdad, cuántos tomen su propio camino tras profanas y vanas palabrerías, el fundamento de Dios está firme. D. Teniendo este sello, hay 2 sellos en el firme fundamento de Dios. El sello lleva 2 inscripciones, 2 partes o aspectos mutuamente complementarios. Wait. Y parece que Pablo sacó estas alusiones de Números 16, en referencia a la rebelión de Coré. Conoce el Señor a los que son suyos. Las palabras fueron tomadas de Números 16:5. Mañana mostrará el Señor quién es suyo. Wait. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El lenguaje es quizás otra referencia de la historia de Coré, Números 16, 26-27. Pero Isaías 52 horas y 11 minutos se le acerca más en sentimiento. Wait. C. Conoce el Señor a los que son suyos. Esta es la primera inscripción del sello. Si Himeneo y Fileto continuaban con su destructivo ministerio, conoce el Señor a los que son suyos. Si profanas y vanas palabrerías se propagaban por la Iglesia como gangrena, conoce el Señor a los que son suyos. Si la fe de algunos es trastornada, conoce el Señor a los que son suyos. Y nosotros no siempre sabemos quiénes son suyos. Lo podemos saber de nosotros mismos, como dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero con otros, no siempre podemos saber si son suyos. 2. Dios no se sienta en el cielo, preocupándose y preguntándose si usted es salvo o no. Él no espera ni se pregunta si usted logrará llegar hasta el final. Él sabe, conoce el Señor a los que son suyos. De apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es la segunda inscripción en el fundamento de Dios. Es verdad que Dios conoce a los que son suyos, y Él llama a los que son suyos a dejar sus pecados atrás. Y algunos pudieran decir, yo le pertenezco al Señor, yo sé que soy de Él. Me voy a ir al cielo. No importa mucho cómo viva. Sin embargo, este tipo de hijos han olvidado que hay 2 inscripciones en el fundamento de Dios. Hay 2 y los que son suyos tendrán el deseo y las acciones para apartarse de iniquidad. 2. Si alguien no tiene el deseo o las acciones para apartarse de iniquidad, es justo preguntar si realmente pertenecen a Jesús o si solamente se han engañado a sí mismos. Pero el fundamento de Dios está firme, no va a cambiar, por lo tanto, podemos mantener nuestro enfoque en él. Es difícil enfocarse en algo que cambia constantemente, así que Dios nos dio un fundamento firme en su palabra para mantener nuestro enfoque en él. Y el primer sello lo marcó para el Señor, el segundo aseguró su retirada de las piedras comunes que estaban junto a él. Primero viene la elección, y le sigue la santificación. Quiero que todo el que se profese cristiano tenga esta doble marca, y sea así un hombre de Cristo, siendo reconocido por todos por salir de lo inmundo, y haber sido apartado para el Señor. Spurgeon. De vivir su vida y ser usado por el Señor. 1. 20-21. Utensilios de honra y de deshonra. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Pero en una casa grande, Pablo solo usó la imagen del edificio de Dios, el fundamento de Dios está firme. Ahora ve a este edificio como una casa grande que tiene una variedad de utensilios, tazones, platos, vasos, y otras cosas. Y la iglesia de Dios ciertamente es una casa grande. Es una casa grande debido a quien le pertenece. La casa de nuestro gran Dios ciertamente es una casa grande. Es una casa grande porque fue planeada y diseñada a gran escala. Cuenta con el arquitecto más brillante y en ella habita una gran multitud de las personas más grandes que han caminado sobre la tierra. Es una casa grande debido al alto precio que costó construirla. Esta es una mansión mucho más valiosa que cualquier bien inmueble en la tierra,
construida con el sacrificio de Jesús en la cruz. Es una casa grande debido a su importancia. Esta casa y lo que sucede en ella está en el centro del plan de Dios para las épocas. Los negocios de esta casa son más importantes que cualquiera de las trivialidades en las que la mayoría del mundo está interesado. B. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Algunos de estos utensilios son hechos de oro y plata y algunos son hechos de madera y barro. Algunos son para usos honrosos, los utensilios de oro y plata, y algunos son para usos viles tales como un bote de basura o un cenicero. C. Si alguno se limpia de estas cosas, estas son las cosas viles mencionadas en 2 de Timoteo 2:20. Si nos limpiamos de estas cosas viles, Dios nos considerará como un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. D. Si alguno se limpia, Pablo habló de una limpieza que Dios no hará por nosotros mientras nos sentamos pasivamente. Esta es una autolimpieza para servicio que va más allá de una limpieza general de pecado. Y hay un aspecto principal de la limpieza que nos llega cuando confiamos en Jesús y en lo que hizo por nosotros. La obra de la limpieza es realmente la obra de Dios en nosotros y no nuestra obra. Este es el sentido de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2. Pero hay otro aspecto de la limpieza que Dios quiere que hagamos con la participación de nuestra propia voluntad y esfuerzo. No es que nuestro trabajo sea aparte del de Dios, sino que es un trabajo que espera nuestra voluntad y esfuerzo, si alguno se limpia. Este aspecto de la limpieza está en su mayoría conectado con la utilidad para el servicio y cercanía a Dios. 3. Feliz debería estar usted de estar ahora en esta casa de limpieza porque pronto será usted puesto en la plataforma celestial que será tan brillante como los ángeles. Santificado, útil al Señor. Santificado significa ser apartado, tal como hay ciertos tazones y platos que usamos más que otros, o son apartados para algún propósito honroso. Así algunas personas son más santificadas, útiles a Dios que otras. Están dispuestas para toda buena obra que otras. Y nunca debemos pensar que algunos cristianos son mejores que otros, o que algunos han pasado a estar en un lugar donde son súper espirituales. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que algunos cristianos están más disponibles para ser usados por Dios que otros, porque se han limpiado a sí mismos y se han hecho más útiles para Dios. Dispuesto para toda buena obra. No debemos pensar en ser utilizables principalmente en el sentido de servir a la iglesia. Dios quiere usar a su gente para toda buena obra, incluyendo a los que están en el trabajo, escuela, el hogar, en la comunidad. Esto pasa cuando uno se limpia y se aparta para Dios como un instrumento para honra. Y hay un amplio sentido en el que se nos deja a nosotros el cómo queremos ser usados por Dios. Tenemos el potencial de ser usados como instrumento para honra o como instrumento para usos viles. De acuerdo a esta imagen, podríamos ser una bandeja de oro en la casa de Dios, que exhibe con hermosura el fruto del Espíritu. O podríamos ser un cenicero o bote de basura en la casa de Dios. 2. Su conducta limpia o impura. Ser apartado o no ser apartado para Dios. Útil para Jesús, inútil para Jesús en verdad importa. Afecta grandemente en cómo Dios puede y lo va a utilizar para tocar las vidas de otros. 2. 22-23. Cómo limpiarse de estas cosas. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Huye también de las pasiones juveniles. Este es el primer aspecto de la limpieza que Pablo le mencionó a Timoteo. Las pasiones juveniles describen el tipo de deseos y tentaciones que son especialmente prominentes cuando alguien es adolescente o adulto joven. La tentación sexual, los placeres ilícitos de la carne, y el deseo de fama y gloria a menudo marcan nuestra juventud. Y la orden es simple: huye también de las pasiones juveniles. No las entretengas. No las provoques, no intentes soportarlas. La idea de me probaré a mí mismo en esto para ver si puedo hacerle frente ha hecho caer a muchos en pecado. 2. Si usted no puede huir también de las pasiones juveniles, hay un gran límite en que tanto puede usarle Dios, un límite en que tan útil será usted al Maestro.
Usted no puede realmente decirle sí a Dios hasta que le diga no a las otras cosas. 3. Él acababa de ser advertido en contra de los errores del intelecto. Ahora debe ser advertido también contra los vicios de la sangre. Wait. B. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La limpieza no puede ser solo una cuestión de evitar las cosas malas. También debe ser la búsqueda de las cosas buenas. Por lo tanto, hay cosas de las que debemos huir y cosas a las que debemos seguir. Se sigue la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para ser limpio, debemos hacer todo lo que podamos para estar bien en nuestras relaciones personales con otros. La limpieza necesita extenderse a cómo tratamos a otros. Y, algunas veces las relaciones con otros no están bien, pero hemos hecho todo lo que posible por arreglarlas. Debemos poner mucho cuidado en hacer todo lo posible. Como Pablo escribió en 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 2. Las malas relaciones realmente obstaculizan nuestro servicio al Señor. Debemos hacer todo lo posible por arreglar las cosas si queremos ser usados por Dios tanto como lo pudiéramos ser. D. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Caminar limpio también significa mantenerse alejado de discusiones y disputas interminables. Estos intereses distraen y pueden limitar lo mucho que Dios puede usarnos. 3. 24-26. El tipo de actitud que Dios puede usar, el siervo amable. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Los hombres grandes del mundo usualmente no son reconocidos como siervos o amables. Sin embargo, en el reino de Dios, la grandeza está marcada por ser un siervo del Señor y por ser amable para con todos. Y, lo que Pablo quiere decir es que la amabilidad debe ser mostrada incluso a aquellos que menos la merecen, y aunque al principio no haya una aparente esperanza de progreso, aún así el desafío debe ser aceptado. Calvin. B. El siervo del Señor debe. Cuando Pablo le escribió a Timoteo sobre el siervo del Señor, le habló sobre ciertas características básicas de un pastor consagrado. Y Timoteo no debía ser contencioso. No era su trabajo como pastor meterse en peleas ni buscar conflictos. Algunos hombres solo se sienten animados y motivados si tienen alguna discusión. Timoteo, y todo pastor, deben ser de un tipo diferente. 2. Timoteo debía ser apto para enseñar. Con el gran énfasis que Pablo le dio a la palabra de Dios, un pastor que no es apto para enseñar es como un cirujano que no puede usar un bisturí. 3. Timoteo debía ser sufrido. La obra de Dios a veces toma tiempo. Algunas veces podemos ver por qué toma tanto tiempo, otras veces no, pero Dios no tiene prisa, y quiere que aprendamos cómo esperar pacientemente en Él. 4. Timoteo debía ser un hombre que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que Timoteo deba tener amabilidad y paciencia no significa que nunca debe confrontar a los que necesitan ser confrontados, pero debe hacerlo con mansedumbre. C. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pablo le dijo específicamente a Timoteo cómo corregir a los que se oponen. Y, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, ellos necesitan arrepentirse, y este arrepentimiento nunca llegará lejos del trabajo de Dios en sus corazones. 2. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. La idea no es tal vez Dios les conceda que se arrepientan o tal vez no. La idea es más como esta obra de Dios es algo asombroso de ver, y no presumiré saber lo que vaya a suceder. 3. Para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo. Cualquiera que pelee contra Dios está siendo engañado, y debe entrar en razón. El arrepentimiento fluye cuando alguien viene a la verdad de esta forma. 4. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos. Aquellos que están en oposición a la obra de Dios, ya sea que lo sepan o no, están atados a un engaño demoníaco. Y están haciendo el trabajo del diablo. Necesitan escapar del lazo del diablo, y Dios está listo para liberarlos. D. Están cautivos a voluntad de Él. Pablo habló de los que sirven al diablo y de los que sirven a Dios. Cada persona tiene una elección, cada cristiano tiene la elección de decidir a quién servir.
Y, para ser un siervo del Señor, un instrumento de honra para Él, debemos estar vacíos, limpios y disponibles. Si nos negamos a vaciarnos, a limpiarnos y a hacernos disponibles para el Señor, nos encontraremos cautivos en el diablo, en un sentido u otro. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.